Buenos días, vamos a dar comienzo a este primer panel y para mí es un honor que AJUFE me haya designado para presentar al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el doctor Ricardo Lorenzetti, en este panel sobre la protección del medio ambiente y los problemas de cooperación internacional en la protección del medio ambiente. El doctor Lorenzetti obviamente es una persona muy reconocida en ámbitos internacionales en esta especialidad y además desde hace mucho tiempo que viene remarcando en los discursos de apertura judicial de que este es un tema que está en la agenda de la Corte Suprema de Justicia en materia de política judicial. Así que bienvenido, profesor. Es interesante comenzar explicando por qué hay una relación entre la protección ambiental y los poderes judiciales, no desde el punto de vista de la sentencia, sino de la organización del Poder Judicial. Después de la conferencia de Río +20, que se realizó con la presencia tradicional de los poderes ejecutivos y legislativos, en esa conferencia se reunió por primera vez a los poderes judiciales. En esa reunión, que fue muy compleja, muy discutida y que tuve el honor de participar, Naciones Unidas planteó la necesidad de que los poderes judiciales participaran. Allí se creó un comité, el Advisory Committee, que integra a distintos poderes judiciales de todo el mundo, básicamente Cortes Supremas. Entonces ese comité comenzó a asesorar a ONU Ambiente. Ese comité hoy está integrado por Cortes Supremas, Argentina, Brasil, después está la de Inglaterra, Bélgica, China, India, y a mí me toca presidir hoy ese Advisory Committee. En el ámbito de la Organización de Estados Americanos, el secretario general aquí presente ha tenido el liderazgo en materia ambiental, convocando a los poderes judiciales y designando embajadores ambientales. Y hoy somos embajadores ambientales de la OEA, miembros del Poder Judicial, de la Corte Suprema de Chile, Argentina, Brasil y también Panamá. En el ámbito de la cumbre iberoamericana, que reúne a todas las Cortes Supremas y consejos de la magistratura de la región, incluyendo España y Portugal, hay una comisión de derecho ambiental que integran todos los poderes judiciales y las Cortes Supremas, y nosotros, junto con Brasil, somos los que estamos a cargo de esa Comisión de Derecho Ambiental de la cumbre. En el ámbito de la UICN, que es la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, que es la mayor organización mundial en materia ambiental, hay una comisión de derecho ambiental que integra poderes judiciales y nosotros integramos el Steering Committee. Y se ha creado el año pasado el Comité Judicial Global, que integran poderes judiciales para la cuestión ambiental. Y ahí está la Corte Suprema, representantes, porque no es una participación institucional, sino personal, de China, India, Inglaterra, Argentina y Brasil. Ese Comité Judicial Global para el Ambiente reúne a jueces y juezas de todo el mundo. Entonces, el protagonismo de los poderes judiciales es cada vez mayor en la agenda ambiental y tiene una relación muy directa con el tema que ocupa esta reunión, que es la cooperación. Porque si hay algo que hoy está ocurriendo es que los problemas ambientales exceden totalmente la jurisdicción local o regional. A mí me gustaría hacer un brevísimo panorama de cuáles son las principales cuestiones que se discuten a nivel mundial. Lo primero es cómo hacemos para que hoy exista
un Estado de Derecho Ambiental. El programa de ONU Ambiente que nosotros estamos trabajando está basado en el Estado de Derecho Ambiental. ¿Qué significa esto? Que la mejor manera de organizar hoy la materia no es creando una especialidad que se llame Derecho Ambiental, no es creando un departamento judicial que se llame Justicia Ambiental, por más que puedan existir tribunales ambientales, sino repensando la organización del Estado de Derecho. ¿Qué significa esto? El problema es que si nosotros no entendemos que la litigiosidad ambiental, los conflictos están creciendo en todo el mundo de una manera impresionante, vamos a ver cómo el Estado de Derecho y las instituciones caen en su credibilidad. Fíjense que hoy en todo el mundo la cuestión ambiental ha llegado a ser un motivo de debate político global que abarca todos los temas. Lo primero es la conciencia de que la naturaleza está en peligro, pero ya no se trata del temor, se trata de entender que la naturaleza es un recurso escaso. Es decir, si nosotros quisiéramos hoy que todos los ciudadanos del mundo tuvieran el mismo nivel de vida que la clase más alta, no alcanza la Tierra, necesitamos varios planetas. Entonces, el desarrollo como está conduce claramente a un colapso ambiental. No alcanzan los recursos, entonces estamos en un punto donde hay una gran disputa porque ya no es el agua, no es solamente la tierra, lo que es escaso es la naturaleza. Entonces esto, cada vez que hay escasez, hay conflictos. Todos los conflictos políticos, todas las revoluciones es por una disputa en función de recursos escasos. Entonces, si entendemos que hay escasez, la conflictividad aumenta. ¿Qué tipo de conflictividad? Nosotros tenemos una conflictividad, pensemos por la más general, que es intergeneracional. Es decir, esta generación se está consumiendo los recursos de los cuales no va a gozar la generación siguiente. Por ejemplo, el agua. Nosotros estamos consumiendo el agua y la próxima generación va a tener que pagar muy caro. La generación anterior a la nuestra usó el agua ilimitadamente. Nuestra generación ya paga, la siguiente va a tener que pagar muy caro. Va a haber mucha gente que está fuera del mercado, que son vulnerables, no pueden pagar por el agua. Y por eso es que a nivel internacional se dice, hay un derecho fundamental al acceso al agua potable, que esté fuera del mercado. No es un tema menor. O lo que ha pasado en otras épocas, el descubrimiento del Cerro del Potosí en una generación se volvió rica, la generación siguiente fue pobre. Es decir, hay un conflicto intergeneracional que hoy es muy importante. Hay un conflicto intrageneracional que es entre los países en desarrollo y los que ya están desarrollados. El tema es que los que ya están desarrollados dicen, bueno, hay que poner determinados límites, y los que están en desarrollo dicen, nosotros no queremos esos límites, son barreras pararancelarias, y entonces ustedes crecieron gastándose los recursos, ahora paguen la deuda ambiental. Y entonces el tema de la deuda ambiental de los países desarrollados respecto de los no desarrollados es un gran conflicto global. Hay, además, conflictos dentro de cada región y dentro de cada país, porque cada uno defiende lo suyo. Entonces hay una cuestión que es desarrollo o ambiente. Hay otra cuestión que es, desarrollamos, cuidamos el ambiente o protegemos la igualdad. Yo siempre he dicho que son falsas opciones, y esto es lo que se discute hoy en la noción del Estado de Derecho Ambiental. ¿Por qué? Porque lo que se trata es de repensar el Estado de Derecho y las opciones. Si nosotros tomamos el camino de la conflictividad,
es muy difícil que el Estado de Derecho y aún los poderes judiciales puedan administrar el volumen de conflictos que se está generando, la dificultad que tiene, la necesidad de resolverlos pensando de manera consecuencialista, es decir, las repercusiones que tiene, por ejemplo, una decisión que se toma en Amazonia. Nosotros hemos ido hace poco a defender en la Amazonia la protección del ecosistema frente a la decisión de deforestar con el Código Agrario en Brasil. Bueno, claro, deforestar con el Código Agrario trae más desarrollo. Ahora, ¿puede alguien, mediante una decisión local o nacional, disponer de la Amazonia y eso afecta a todo el planeta? Es decir, son debates que son muy complejos. Entonces, el Estado de Derecho, como está, y en este curso, va a tener gravísimos problemas y afecta a la credibilidad institucional. Entonces, de lo que se trata es de cambiar la dirección, de poner en conjunto el sistema del Estado de Derecho, el sistema de la organización de la sociedad y la economía y la naturaleza. Es decir, una concepción sistémica que ponga en alineamiento la estructura de incentivos con la misma finalidad. ¿Qué quiere decir esto que parece un poco abstracto? Nosotros tenemos hoy la economía organizada en función de la acción racional individual, es decir, uno maximiza la riqueza. Entonces, de lo que se trata es de reorientar los incentivos. Si hoy nosotros queremos crear el mejor auto usando nafta, nunca le vamos a ganar a la línea que hizo Ford y los que desarrollaron después. Ahora, si lo que estamos discutiendo es crear el mejor auto con energías renovables o automatizado, sin conducción, estamos todos más o menos en la misma línea. Es decir, es como que el mundo está frente a un accidente. Y entonces, cuando hay un accidente en las carreras de autos, entra el pace car y entonces empiezan a cortarse las diferencias, todo el mundo va más despacio y las diferencias se acortan. Entonces, si uno hace opciones estratégicas adecuadas, puede iniciar una carrera en el mejor auto o el mejor avión o las mejores energías renovables, y ahí no hay tantas diferencias. Por eso los países desarrollados pueden tener una economía verde. Recientemente se hizo un congreso donde vino el presidente Obama a la Argentina, en Córdoba, en el cual estuvo también Edmund Phelps, que es Premio Nobel de Economía, y en el cual yo he tenido el honor de participar, que planteó este tema, es decir, cómo reorientamos la estructura de incentivos financieros, económicos, para que la economía sea compatible con el desarrollo ambiental. Hay muchísimo para hacer. Es un enorme campo en las energías renovables, en el turismo renovable, en los alimentos. Es decir, es una nueva gran oportunidad no conflictiva. Es un camino nuevo. La sociedad también está en el mismo tema, es decir, la organización de la sociedad. Si nosotros seguimos utilizando la idea de que el sistema social puede tener derechos ilimitados, esto conduce a crisis, porque no hay manera de que desarrollemos todos los derechos de modo ilimitado sin colisionar con los demás. Esto es kantiano, ¿no? Es decir, tenemos que obrar de manera que nuestra ley del obrar sea generalizable. ¿Esto qué significa? Que si consumimos, tenemos que saber que el consumo también es limitado. Que la protección del ambiente nos genera cada vez más deberes que derechos. Es decir, hoy se está replanteando la idea de consumo sustentable que nosotros ya tenemos en nuestro Código Civil y Comercial. Pero el consumo no puede seguir como está. Entonces hay que repensar la organización del sistema social y generar estructuras de incentivos en los derechos de la sociedad compatibles con el sistema. Lo mismo sucede con la naturaleza. La naturaleza es un sistema donde hay
ganadores y perdedores, se recicla, pero si nosotros no entendemos cómo funciona, podemos tener gravísimos problemas. Nosotros tenemos la idea, por ejemplo en el urbanismo, de que si tomamos una decisión, esa causa tiene un solo efecto. Y se ha demostrado que no es así. Si uno construye un edificio en un lugar donde hay un curso de agua, nadie dice nada. Luego hacemos otro edificio, otro edificio, otro edificio, se alteran los cursos del agua y hay un momento en que el sistema corrige. Esto se llama homeostasis. Es decir, el sistema encuentra un punto de equilibrio. Cuando esto sucede hay una inundación y se destruye todo. Es lo que pasó en New Orleans o en La Plata. Es decir, el urbanismo tiene que ser repensado en términos sistémicos, porque las pequeñas decisiones son las que van modificando el sistema natural y en algún momento explota. Es decir, va a otro nivel. Es lo que está pasando con la pérdida de resiliencia. Es decir, la resiliencia es la capacidad de resistir una crisis manteniendo la identidad, que esto se estudia, por ejemplo, en la psicología cognitiva, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una crisis personal, la pérdida de un ser querido o del trabajo. Hay personas que se deprimen y hay personas que se deprimen pero se recuperan. El que se recupera tiene resiliencia. También pasa en la naturaleza. Y hoy vemos que hay una pérdida de resiliencia de los sistemas. Por ejemplo, Nick Robinson, que es de la Universidad de New York, escribió un artículo sobre esto, comparando lo que dice el derecho con la sociobiología, ¿no? Pero esto es muy sencillo. Fíjense, los inviernos hoy no son como eran antes. ¿Eso qué significa? Que el sistema perdió identidad. Es decir, perdió la capacidad de que sufre una crisis por el accionar humano y ya no hay frío. Pero si ya no hay frío, la ropa, por ejemplo, ya no se fabrica el gamulán grueso, cada vez menos. Es decir, tiene unas consecuencias sistémicas tremendas. Los huracanes son cada vez más violentos porque pierde equilibrio el sistema, es decir, la capacidad de resiliencia, ¿no? Entonces, todo esto hace que tengamos que pensar de una manera más compleja. Entonces, por eso hablamos del programa de Estado de Derecho Ambiental. Esto es trasladar algunos principios de Estado de Derecho al sistema de protección de la naturaleza. Por ejemplo, los organismos internacionales tienen programas que se llaman de gobierno abierto, que luego se introdujeron en los gobiernos nacionales, es decir, la transparencia, la publicidad. Esto nadie lo cuestiona. Pero cuando hay un proyecto ambiental muy importante, hay mucha resistencia a dar información y a lograr un estudio de impacto ambiental. Entonces, si lo planteamos desde la especialidad ambiental, hay resistencia. Pero si decimos que este es un principio del Estado de Derecho y lo que es gobierno abierto se aplica también a las inversiones en materia ambiental, hay que difundir la información. En el derecho público hoy esto se está aplicando y para los poderes judiciales es mucho más sencillo decir, hay que hacer un estudio de impacto ambiental, hay que difundir información. ¿Por qué? Porque es un programa de gobierno abierto. En materia de derecho privado, hace muchísimos años, desde el derecho romano, se habla de proteger a los débiles. Pro debitoris, derecho laboral, indubio pro operario, la idea protectoria. En el Estado de Derecho Ambiental se dice que la naturaleza es el nuevo débil. También lo dice el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, el grito de la naturaleza. Bueno, entonces los poderes judiciales están diciendo indubio pro natura. Esto ya lo aplicó la Corte Suprema de Brasil. En caso de duda hay que resolver en favor de la naturaleza. Es decir, los principios tradicionales del Estado de Derecho, aplicarlo a la cuestión ambiental. En materia del sistema interamericano de derechos humanos,
nosotros tenemos un principio que es el de progresividad de los derechos fundamentales, es decir, nunca para atrás. Esto, el Poder Judicial de la Argentina ha sido muy importante y decisivo en decir que los derechos humanos en general no pueden retroceder. Es decir, no hay una idea de que se pueda retroceder con los derechos fundamentales. Y esto hay que decirlo, porque siempre se ignoran cuestiones, es como que todo nace de la nada. Y acá hay una jurisprudencia extraordinaria de muchos años del Poder Judicial diciendo que los derechos fundamentales no pueden retroceder, en consistencia con lo que dice la Corte Interamericana y la Corte Argentina. Bueno, en materia ambiental se está retrocediendo. Los países se retiran de tratados internacionales, la palabra cambio climático se ha vuelto una mala palabra en muchos países. Entonces, si decimos que el sistema interamericano tiene este principio, bueno, en materia ambiental también se aplica el principio de no regresión, principio que ha sido trabajado por Michel Prieur en Francia y que hoy ya es un principio muy trabajado en materia ambiental. No quiero extenderme mucho, pero la idea que se maneja hoy, que se está trabajando en todas las instituciones internacionales que he mencionado, es esta, del Estado de Derecho Ambiental. Hemos hecho con la OEA un congreso importante en Jamaica, donde la declaración de los poderes judiciales refiere expresamente al Estado de Derecho Ambiental. Entonces, esto nos permite la cooperación internacional. Por ejemplo, con la idea que ya está bastante desarrollada de hacer un modelo, que hemos hablado mucho con el profesor Arrighi, que es de establecer principios básicos a nivel regional. En materia ambiental se hizo una reunión donde estuvo también la OEA en Chile hace muy poco tiempo. Estuvo la OEA y estuvo también Naciones Unidas. Estuvo el secretario general de la OEA y ahí se aprobó una base de principios básicos de la región en materia ambiental, que van a ser sometidos a la aprobación de la Cumbre Iberoamericana de Cortes Supremas, y luego tendremos, y también en la OEA, tendremos entonces unos principios básicos, como es en materia contractual UNIDROIT, es decir, no son obligatorios, pero sí son una guía. Entonces, la cooperación internacional puede funcionar así, porque ¿qué es lo que está ocurriendo? Dos fenómenos que menciono brevemente. Uno es que los tratados internacionales, que siempre se distinguieron como hard law y soft law, es decir, la parte obligatoria y la que es una mera declaración, ha habido un cambio muy grande porque los poderes judiciales citan los tratados internacionales aunque no sean obligatorios, como fundamento de la sentencia, incluso citan el preámbulo o el derecho secundario de los tratados, lo que dicen los comités. Entonces, no es menor que tengamos una serie de principios que, aunque no sean obligatorios, los jueces lo puedan citar, los jueces y las juezas, en sus sentencias como fundamento. Esto va a dar un gran impulso. De hecho, pasó con UNIDROIT. Los principios fueron citados por jueces de todo el mundo. Y lo segundo es que el Poder Judicial hoy, como institución, tiene un rol cada vez más importante en todos estos temas, simplemente porque está cambiando el estatuto del poder. Es decir, los grandes problemas que requieren sacrificios actuales para obtener beneficios futuros escapan de la agenda de todos aquellos que tienen elecciones. Porque en todo el mundo está pasando que si uno tiene que someterse a un proceso electoral, no va a prometer sacrificios actuales para beneficios futuros. Este es un cambio global de una magnitud impresionante. Entonces, los grandes temas de mediano plazo que requieren sacrificios actuales están mudándose, la población mundial lo está haciendo, no es una decisión, es un cambio social, político, institucional, está haciendo a los poderes judiciales o en las organizaciones no gubernamentales que no dependen de las elecciones, que pueden tomar decisiones
imponiendo costos actuales para beneficios futuros. Es por eso que Naciones Unidas llama a los poderes judiciales jugadores no ortodoxos, es decir, los que no están dentro del sistema tradicional que está basado en la legitimidad electoral. Por eso creo, para finalizar, que nosotros desde los poderes judiciales tenemos una enorme tarea que muchas veces excede lo que podemos hacer, cada vez son más temas, pero de los cuales no podemos escapar si tenemos dignidad, si tenemos sentido de servicio, aunque cuesta, porque tomar decisiones implica críticas, presiones. Todos los poderes judiciales del mundo hoy están siendo muy presionados. Hay mucho estrés institucional en todos los poderes judiciales del mundo. Pero no tenemos que hacer caso de eso, hay que hacer caso a los principios por los cuales fuimos educados. Y yo creo que eso es lo que estamos haciendo hoy, es decir, trabajemos juntos para enfrentar los desafíos que hoy requiere nuestro pueblo. Eso es lo que hacemos, esté quien esté por delante, siempre hay que guiarse por los principios. Nada más y muchas gracias. Buenos días a todos. Es un honor presentar al embajador Pierre-Henri Guignard, que es embajador de la República de Francesa en Argentina y es ex secretario de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Así que es un experto y nos honra con su presencia y aprovechemos su exposición. Muchas gracias. Como lo saben, ser diplomático significa no ser experto en nada, pero interesarse en todo. Así que vamos a tratar de estar en esto y de hecho me siento un poco como polizonte en esta conferencia de juristas. Debo mi presencia primero a la amistad del doctor Arrighi, que he conocido en la OEA mientras era embajador de Francia, observador permanente en la OEA, y también por haber organizado la conferencia de París en 2015, que permitió la adopción del Acuerdo de París, precisamente el marco, parte del marco que presentó el presidente de la Corte Suprema, por ser no experto y por estar un poco al margen del fondo jurídico de su conferencia. Voy a tratar de estar muy breve, recordando un poco en qué marco se ha adoptado la conferencia de París, porque el Acuerdo de París, porque creo que es relevante, y segundo, recordando los elementos principales de este Acuerdo de París, y finalmente tratando en dos palabras de decirles por qué sí de hecho es jurídicamente vinculante. La organización de la Conferencia de París no implicaba al principio un éxito absoluto. Después de todo, la COP era la COP 21, significando que hacía 21 años que se estaba negociando después de Río y de Kioto para llegar a un acuerdo. Y de hecho, poco tiempo antes de que Francia fuera designada para organizar la conferencia, Copenhague había sido un fracaso rotundo. Y de hecho, cuando dejé la OEA para ir a organizar a solicitud de Laurent Fabius la conferencia, mi primera visita fue para mis colegas daneses para tratar de entender qué había pasado en Copenhague y por qué, de hecho, no habíamos podido lograr un acuerdo sobre un tema tan importante como el del cambio climático, que muy rápidamente empezamos a llamar los desajustes climáticos. Porque de hecho, como lo recordó el doctor Lorenzetti, cambio climático en sí no podría ser dramático. Díganle a un parisino que la primavera va a ser un poco más larga, el otoño más un verano indio que el otoño, ¿y quién se va a quejar? A final de cuentas, nadie, todos muy satisfechos y contentos. Pero cuando el litoral de nuestros países se empiezan a erodar, que se caen las casas, y recuerdo una imagen que vi al llegar aquí hace un año,
cuando se ve en la tapa de La Nación a 3, 4 pobres vacas cercadas por un mar de agua en la pampa, hay preocupación. Cuando pasa lo de Nueva Orleans o cuando pasa lo de Nueva York, entendemos que algo ha pasado. Entonces, Copenhague sí fue un fracaso, y probablemente primero porque el mundo no estaba listo todavía para eso. Y era una de las razones. Los cambios climáticos no habían producido todavía, o no lo habíamos visto, fenómenos tan dramáticos como los que pasaron entre Copenhague y París, en particular que Manhattan en algún momento pase a estar casi debajo del agua. Evidentemente eso preocupa a los medios mundiales muchísimo más que cuando las vacas en la pampa están rodeadas por el agua. Así que una preocupación por parte de la gente. Mis colegas daneses me explicaron también, para ser breve, que una de las razones de su fracaso había sido probablemente el convocar a los jefes de Estado al final de la conferencia. O sea, el hecho de recurrir a las más altas autoridades de los países a final de la conferencia paralizó completamente la conferencia, porque los negociadores quisieron reservar para los jefes de Estado los márgenes de maniobra, y fue un error gravísimo de tratar de que llegaran en algunas horas a un acuerdo que se estaba negociando desde hace más de 20 años. El segundo error cometido por los daneses, reconocidos por ellos, fue que al invitar a los jefes de Estados, como lo hicieron un poco al último momento para tratar de forzar un acuerdo, sacaron de la conferencia a quienes en realidad eran los principales actores, o sea, la sociedad civil. Porque una de las particularidades del clima y de lo que ahora es el multilateralismo es la participación cada vez más importante de la sociedad civil. Y sobre el clima, de hecho, los pilares de la sociedad civil, las empresas, los sindicatos, las ONGs, las colectividades territoriales, los docentes de las universidades, etcétera, etcétera, son quienes han tomado la medida del problema antes de los estados. Y si los estados se convirtieron y decidieron de cambiar las cosas, es precisamente porque la sociedad civil ejerció en la misma conferencia una gran presión, aportando muchos elementos. Creo que esos eran los principales errores que los daneses habían hecho, además de problemas de gobernanza interno de Dinamarca, que hizo que durante la conferencia de Copenhague había habido 3 presidentes daneses diferentes de la misma conferencia, lo que hacía que no había coherencia en el trabajo de la presidencia danesa. Como lo dije, los estados seguían divididos, pero la sociedad civil se había organizado. Y esa fue probablemente la gran lección que retuvimos. Y recuerdo precisamente esa tarde de agosto de 2013, 2 años antes de la conferencia, cuando Laurent Fabius aceptó que la sociedad civil estuviera en el mismo sitio de la conferencia con los estados. O sea, la idea en París no era de tener la sociedad civil reunida de un lado al sur de la ciudad y los negociadores al norte, sino que decidimos y hicimos la apuesta que la sociedad civil tenía que participar directamente a esa negociación, y la pusimos en el mismo lugar. El resultado fue que en Le Bourget, donde se llevó a cabo la conferencia, tuvimos, además de 90.000 visitantes, 40.000 participantes a la conferencia, 45.000 exactamente, durante 15 días. Para mí una logística de locura absoluta, pero no es nuestro tema. Pero esa cohabitación entre la sociedad civil y los negociadores fue clave para la adopción del acuerdo. 16.000
representantes de los estados y negociadores y 29.000 representantes de la sociedad civil. Es lo que llamo un multilateralismo participativo, porque hoy considero que sobre los grandes temas de sociedad que nos tocan a todos nosotros, a ustedes, cada uno, a mí, los estados no pueden gobernar y decidir sin el aporte esencial de la sociedad civil. Y el trabajo fundamental, porque yo quisiera en realidad poder decirles, el Acuerdo de París fue un exitazo de la diplomacia francesa. Pues lo fue un poquito, pero lo que sí es más que todo es el entender por parte de Laurent Fabius en particular que la sociedad civil iba a ser el actor principal de este acuerdo, de hacerlos trabajar juntos con los negociadores y efectivamente llegar a un acuerdo después de haber escuchado a los jefes de Estado y de Gobierno. Y al revés de lo que se había hecho en Copenhague, recibimos el mismo día, bajo el mismo techo, sin precedente, 164 jefes de Estado y de Gobierno, que todos tomaron la palabra el mismo día en 2 salas magnas. Empezamos el debate a final de la mañana y terminó solamente con 20 minutos de retraso a final del día, y todos los jefes de Estado tomaron la palabra y se fueron los jefes de Estado y de Gobierno después de haber dado un mandato a los negociadores. Y después nos tocó a Naciones Unidas y a la presidencia francesa de cumplir con la intención expresada por los jefes de Estado. No detallo más esto porque estamos al margen de sus trabajos, pero quería recordar esos elementos para que lo tengan presente y más que todo esa participación de la sociedad civil. No estoy diciendo, señor secretario general, que todo se tiene que hacer en esa forma. Nuestra diplomacia siempre necesitará de una parte de sombra. No podemos negociar un acuerdo como el que se consiguió con Irán, por ejemplo, frente a la sociedad civil, porque implica renunciamientos, aceptaciones, negociaciones que solamente se pueden hacer en una puerta cerrada. Y si me permiten una paréntesis sobre la OEA, después de haber estado en Naciones Unidas durante algunos años, donde vi el Consejo de Seguridad trabajar en consultas privadas esenciales para llegar a muchos resultados, me impresionó ver que la OEA siempre discutía frente a las cámaras de televisión y en público, lo cual hace casi imposible a veces llegar a acuerdos porque uno nunca puede perder la cara, o sea, aceptar de entrar en un acuerdo, o sea, renunciar a parte de su posición en público y se tiene que hacer en la sombra. Cierro esto, la diplomacia siempre necesitará, quizás como la justicia, de una pequeña parte de sombra para poder hacer su trabajo de manera correcta. A final de cuentas llegamos a adoptar ese Acuerdo de París que va a servir, como lo dijo el presidente, de base probablemente para muchas decisiones de justicia en los diferentes estados partes a la conferencia. Y cuando digo a los estados partes, y eso es un elemento esencial, es un acuerdo universal. O sea que todos los estados han firmado y son partes al Acuerdo de París, aun si algunos se están tratando de retirar, y veremos si el proceso es tan fácil para hacerlo. El Acuerdo de París es universal, lo acabo de decir, es ambicioso, es equitativo y es, considero, jurídicamente vinculante. Universal, ya lo dije, todos firmaron, es excepcional, pocos textos tienen esa adhesión. Ambicioso, porque de hecho toma en cuenta que debemos delimitar a 2 grados o menos de 2 grados la progresión del clima antes de 2100 y es esencial para efectivamente parar esa evolución desastrosa, antrópica del clima.
y entonces tenemos un marco para hacerlo. Equitativo, porque por primera vez implica que tanto los países desarrollados como los menos desarrollados o como los en desarrollo o incluso países muy pobres tienen su lugar, y hay un balance que se hace, en particular financiero, para que los países más ricos ayuden a los menos ricos para cumplir con las metas que cada país se imponen a sí mismos de acuerdo a sus modos, y con un proceso de revisión del acuerdo cada 5 años que solamente permite que las contribuciones nacionales sean en alza. Y finalmente, jurídicamente vinculante es un punto que siempre se ha visto como un elemento débil, porque de hecho, ¿cómo forzar a un país a cumplir con sus obligaciones? Pues primero por la universalidad, probablemente, porque ningún país puede decir algunos sí y yo no, y hay como una presión que se ejerce del exterior y del interior. Tenemos que cumplir con nuestro compromiso jurídico. Segundo, porque, como lo dije, el acuerdo es dinámico y prevé un proceso de revisión quinquenal que hace que regularmente tendremos que ver a dónde está el Acuerdo de París y cómo compromete a cada uno de los países con sus propias contribuciones nacionales, y porque implica obligaciones verdaderas de contribución financiera, como lo indiqué, para los países desarrollados. La creación del Fondo Verde, en particular, con sede en Corea, es un elemento muy esencial para eso, y a final de cuentas, el proceso de la COP21 no era el final de un proceso, sino un principio. Sigue. Se están abriendo esos días la COP23, había una COP24, 25 de evaluación de nuestra situación. Lamentamos la decisión del presidente de los Estados Unidos de querer retirarse de un acuerdo que es universal. Hemos tomado nota de que la sociedad civil estadounidense resiste a esa decisión del presidente, porque precisamente lo que ha cambiado con París es ese compromiso de la sociedad, es ese compromiso de todos nosotros, y estamos seguros que la justicia lo tendrá en la mente cuando tendrá que pronunciarse sobre algunos de los procesos. Muchas gracias. Bueno, agradeciéndoles a todos, especialmente a la doctora Mónica Pinto, que siempre nos recibe tan amablemente. Damos por cerrado el primer panel. Al final, como vieron en el programa, vamos a hacer un break ahora, y como vieron en el programa, el presidente Jorge Morán va a presentar conclusiones de cada uno de los paneles. ¿Sí? Lo que me parece importante destacar son algunos conceptos muy interesantes que nos van quedando, sobre todo porque nuestra deformación jurídica hace que pongamos el acento en lo que queremos escuchar, pero el concepto de Estado de Derecho Ambiental, o el concepto de principios ambientales que señaló el doctor Lorenzetti, y en cuanto a la exposición del señor embajador, me parece que es muy interesante las consecuencias jurídicas que tiene el efecto vinculante del Acuerdo de París, ¿no? Que son temas que nosotros deberíamos quizá profundizar en algunos otros encuentros. Así que les pido un aplauso para el señor embajador y hacemos un break.